Bienvenidos a este espacio de diálogo y pensamiento. Soy Sandra Elinor Jiménez Rodríguez y les saludo con la convicción de que educar no es llenar un recipiente, sino encender un fuego, especialmente cuando el viento de la incertidumbre sopla con más fuerza. Iniciamos hoy este ciclo de podcast que hemos titulado Educar en la incertidumbre, diálogos para una pedagogía emergente y el aprendizaje del siglo XXI. Este es un espacio donde la educación rompe los muros del aula para conversar con la ciencia, la tecnología y el humanismo. Hablar de incertidumbre hoy no es hablar de caos, es hablar de nuestra capacidad para navegar en lo desconocido. En esta semana de encuentros intensos nos plantearemos interrogantes vitales. ¿Qué papel juega la tecnología en el diseño del aprendizaje del futuro? ¿Cómo formar profesionales y ciudadanos capaces de responder a desafíos que aún no existen? Esta es una invitación abierta a la audiencia para debatir y construir respuestas. Tengo el honor de abrir este camino con dos miradas excepcionales que combinan la experiencia con una profunda visión educativa. Nuestras invitadas, doctora María Fernández de Silva, investigadora que fusiona la vanguardia científica con la práctica docente, ayudándonos a comprender la tecnología como una herramienta esencial frente a la volatilidad actual, frente a estos cambios acelerados. Es un momento propicio para extender nuestras más sinceras felicitaciones por la reciente inauguración del Observatorio de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, extensión Calabozo, el cual lleva su nombre. Imagínense qué motivo tan especial y de orgullo para quienes hemos compartido con ella estos espacios académicos y de amistad. Felicitaciones, enhorabuena, doctora María Fernández. Doctora Maricé Marquina Moreno es nuestra siguiente invitada, profesora titular de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, con 16 años de trayectoria docente, una académica apasionada por la transformación universitaria como motor fundamental para el cambio de nuestra sociedad, profesional con disposición para la apertura de cambios fundamentados en las tecnologías. Bienvenidas ambas. Es un verdadero honor tenerlas en estos micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bienvenidas. Sandra. No, con todo el cariño del mundo. Aquí estamos reuniendo para compartir esas experiencias grandiosas que sé que tienen y que van a aportar a esta audiencia. Entonces, por eso es que yo quiero comenzar con romper este hielo de esta primera entrada y entrar en materia. Y me planteo, si la educación tradicional buscaba certezas, ¿cuál es la primera certeza que ustedes han tenido que abandonar en sus disciplinas para poder innovar? Doctora María, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias, doctora Sandra, por la invitación. Saludos cordiales también a Maricel. Sí, la primera gran certeza que tuve que abandonar fue la del currículum como profecía autocumplida. La educación tradicional opera bajo la premisa de que si diseñábamos el plan perfecto, secuenciado y lógico, el aprendizaje ocurriría de manera uniforme. Era la certeza de la predicción. Si yo enseño A, B y C en ese orden, el estudiante aprenderá A, B y C en ese orden. Innovar nos obligó entonces a aceptar la incertidumbre de que el aprendizaje no es una línea de ensamblaje. La primera renuncia fue el control absoluto sobre el tiempo y la secuencia del aprendizaje. Tuvimos que aceptar que el error y el desorden cognitivo no son fallos del sistema, sino características del aprendizaje humano. La certeza que abandonamos fue la de que podíamos predecir y controlar el resultado exacto del proceso educativo. Ahora trabajamos con la certeza opuesta. El aprendizaje es emergente, caótico y profundamente personal. Bueno, doctora María, excelente punto de partida.
Bueno, ahora, doctora Maricé, vamos con usted. Gracias, Con gracias. base en su experiencia y en la formación donde la tecnología responde a necesidades de precisión y estrategia, ¿cuál ha sido esa certeza que la realidad le obliga a cuestionar para poder avanzar en una verdadera integración tecnológica? Es muy interesante esa pregunta. Mira, yo tuve que abandonar la certeza a través de fuentes muy duras. ¿Por qué? Porque lo primero fue saber que nosotros no somos el centro de atención como docente. Eso fue un cambio bastante radical, porque veníamos de ser el centro a hacer acompañamiento a nuestros participantes. Entonces, en la educación tradicional estábamos acostumbrados a eso como un medio de seguridad. Teníamos esa seguridad, nosotros somos el que tenemos el saber, todo era unidireccional y nos hemos dado cuenta en medida del tiempo, de los estudios, las nuevas teorías y sobre todo esa práctica pedagógica que nosotros tenemos a diario, que el resultado no es el mismo. Entonces, que el conocimiento es ubicuo. Entonces, mi rol no es entregar simplemente un contenido. Mi rol es acompañar, ser curadora de las experiencias. ¿Para qué? Para que ayuden al estudiante a navegar en ese mar de incertidumbre y que, bueno, y no naufraguen, básicamente. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen mayor manejo de la tecnología que nosotros. Entonces, a veces nosotros tenemos que nivelarnos a ellos, porque ellos por lo general, los estudiantes, por ejemplo, de pregrado en este momento, son estudiantes no como nosotros que somos analógicos, que nosotros hemos aprendido a la tecnología y estamos aprendiendo. Ellos no, los estudiantes que tenemos en este momento son digitales y tienen una carrera digital que nosotros a veces nos quedamos atrás. Y bueno, para mí la certeza fue esa, romper ese paradigma de que no somos el centro. Porque cuando entramos a las universidades, primero teníamos eso, por ejemplo, los 16 años, las profes tienen muchos más años que yo, pero cuando yo entré a la universidad, lo primero que dice, el docente es el centro. Entonces, a medida que uno va rompiendo ese paradigma, uno es exacto curador de esas experiencias con los estudiantes. Somos acompañamiento. Básicamente, eso es mi experiencia como docente. Bueno, gracias, Maricé. Gracias porque fíjate que ustedes están en escenarios distintos y tú estás en un escenario, como siempre yo digo, muy cuadrado. Rígido. Yo también tengo la experiencia y sé que no es tan sencillo. María tiene otros espacios, lógicamente, pero también hay una estructura ya diseñada para el Exacto. comportamiento de las universidades y a veces tampoco lidiar con los otros, con los pares, a veces hace que la situación sea más compleja para trabajar. Exactamente. Y por eso es que sí, romper con esa forma de mirarnos como docentes es interesante, eso que plantea, porque ese acompañamiento es el de un facilitador, realmente Sí, es el de un facilitador. Entonces, y eso también de que los estudiantes un poco están más adelantados que nosotros por la era digital también eso es un reto fuerte porque sí sí, están adelantados, pero de verdad están interesados y la ética está planteada. Bueno, entonces es muy interesante eso que has abordado y lo que María nos ha planteado también. Entonces, ahora vamos a entrar en profundidad. Eso era abrirnos a este diálogo. Entonces, a menudo confundimos modernización con innovación. Me gustaría que exploráramos la frontera entre el simple uso de herramientas y una transformación digital crítica que realmente altere la lógica del aprendizaje. Allí abro el espacio para que la doctora María comience planteándonos, ¿estamos innovando o simplemente digitalizando viejas prácticas? Esa es la gran interrogante. Doctora María, Sí, es la muy, escucho. sí, muy interesante, doctora Sandra, la pregunta, porque para mí la diferencia es abismal. La modernización para mí es cosmética. Por ejemplo, es el PDF reemplazando a la fotocopia. Mejora la eficiencia, pero no el modelo. Innovar, en cambio,
no es cambiar de herramienta, sino cambiar de pregunta. Si un estudiante, por ejemplo, usa una tablet para un examen de opción, opción múltiple, solo modernizamos el soporte que está utilizando el estudiante. Pero si esa tabla permite que un estudiante, por ejemplo, de la Amazonía, colabore en tiempo real con un experto de la NASA para resolver un problema climático local, ahí alteramos la lógica del sistema. Pasamos de la instrucción vertical a la conexión horizontal. Bueno, gracias, doctora. La Maris, conexión ocurre cuando le devolvemos el control de la pregunta al usuario. disculpa que te interrumpí, pero es que estamos en vivo y estas cosas pasan. Sí, La es conexión normal. allí. Entonces, bueno, ¿algo más que vas a decir, María? Que no te puedo escuchar. No, eso básicamente, que por eso digo que hay una diferencia abismal entre lo que es la modernización y la innovación. Ok, gracias entonces. Bueno, Maricé, ¿qué nos puedes tú decir? Bueno, yo me he hecho esa pregunta muy seguidamente en estos últimos tiempos y hago esta reflexión. ¿Estamos adornando el pasado? Esa es la reflexión que hago, porque no es cambiar del pizarrón por una pantalla táctil, porque seguimos dando clases magistrales con la misma herramienta y la misma técnica. Lo cambiamos la herramienta, pero tenemos la misma técnica. Entonces, eso es indispensable, que hay que cambiar la arquitectura del pensamiento. Si no cambiamos la arquitectura del pensamiento, ocurre cuando usamos la tecnología para un estudiante haga cosas que antes eran imposibles. Lo hacen o crean conocimiento en tiempo real, pero realmente están logrando las competencias. Realmente nosotros como docentes, como facilitadores, estamos intentando innovar y cambiar. Entonces, por eso, ¿es innovación o simplemente una digitalización? Entonces, a veces nos engañamos como docentes y que somos innovadores y realmente lo único que estamos haciendo es digitalizar. Es como el uso de las plataformas educativas, como el caso de Moodle. ¿Y qué pasa? Simplemente abordamos unas clases, colocamos una serie de actividades, pero realmente existe esa correlación. O simplemente estamos sustituyendo el aula de clase física por un aula digital. Entonces, para mí es una digitalización, aparte que con las debilidades también que tenemos a nivel de universidades, que no escapa solo a Venezuela, sino a muchas universidades en Latinoamérica, también un caso mi opinión es que estamos digitalizando, estamos sustituyendo. Somos muy pocos los casos, como la doctora María, como usted, que hacen el cambio y la diferencia, pero la mayoría que hace es digitalizar la educación. Bueno, por ahí. Sí, sí, gracias. No, y fíjate que muy a propósito de lo que tú estás planteando, pudimos mirar en la pandemia, dijimos Sí, la pospandemia porque seguimos en ella hasta, bueno, hasta que, no sé, porque seguimos todavía. transitando con todo eso que hay allí. Ahí nos dimos cuenta que realmente cambiamos a un modelo por una necesidad, pero improvisada y en cierto modo carente de las plataformas en todos los países, porque no solo, como tú dices, fue Exactamente. Venezuela. Creíamos que otros países, por el llamado desarrollo y porque son de otras latitudes, creíamos que ellos sí estaban en otra sintonía, pero también conversando con otras amistades que hemos tenido a lo largo de otros territorios que se han ido a otros países, nos pudieron también plantear que estaban pasando por lo mismo. Entonces, es muy interesante lo que has planteado, muy interesante lo que nos señala María, y a mí se me ocurre entonces replantear por allí el tema de la exclusión social. Es realmente cómo evitamos que las brechas tecnológicas se conviertan en una nueva forma de exclusión social. En sus contextos, les pregunto a ustedes, ¿qué significa la justicia educativa en la era de la inteligencia artificial? Y allí comenzaría nuevamente en este ciclo con María. ¿Qué nos puede decir? Sí, ¿Qué fíjate sin- que sí, sobre todo se vivió aquí en Venezuela. El viejo paradigma medía la justicia por el número de lactos entregados. Aquí se entregaron millones de tablets a los estudiantes universitarios, incluso a los graduados, les daban como el premio de entregarles una tablet. Y la mayoría la vendía
o la regalaban. Entonces, hoy en día ese indicador es insuficiente. La verdadera brecha en la era de la inteligencia artificial es la epistemológica, es la brecha del pensamiento. No basta que un niño tenga internet. La pregunta es si él tiene el derecho y las herramientas para interpelar el algoritmo. Si un estudiante vulnerable usa la inteligencia artificial para que le resuelva la tarea, mientras que uno privilegiado la usa para formular historias complejas, estamos diseñando una nueva aristocracia cognitiva. La exclusión ya no es no tener, es no saber decidir. El peligro real es que la inteligencia artificial piense por unos mientras otros la utilizan para obedecer. Si no enseñamos a cuestionar los sesgos y la lógica detrás de la pantalla, estamos creando una brecha insalvable. Y hoy en día lo vemos, los niños desde 4 años ya están utilizando y saben mejor que nadie porque son nativos digitales, están utilizando el teléfono mejor que nosotros. Pero ¿para qué lo están utilizando? ¿Para qué? En definitiva, la justicia en esta era no es repartir tablet ni computadora. Es asegurar que todos, sin importar su origen, tengan la autonomía intelectual para ser dueños de la pregunta y no esclavos de la respuesta. Sí, María, entonces, María, eso que tú planteas, entonces también lleva a pensar en el famoso planteamiento de que éramos analfabetas ilustrados, ahora seremos analfabetas digitalizados, algo así. O sea, que Así esto es. que tú planteas nos abre también el espacio para otra dinámica que tenemos, que es crear esa estructura de una pedagogía emergente, que en esa tarea estamos y que esta intervención de ustedes calza perfectamente con esa intención que es un trabajo pendiente que tenemos allí, que es generar esa construcción de la pedagogía emergente y aquí la podemos hacer o realizar o abordar a través de lo que llamamos nosotros esta educación, educar en la incertidumbre. Por ello, allí entonces continúo con Maricé. Y bueno, Maricé, para ti la misma pregunta, ¿qué significa esta justicia educativa? ¿Cómo la ves tú? Y yo reflexionando en lo que decía la doctora María, estoy extremadamente de acuerdo, porque no es simplemente el hecho de entregar un computador, ¿verdad? La justicia educativa no es eso, es democratizar ese pensamiento crítico frente al algoritmo. Eso es lo importante en este espacio. La nueva exclusión no es un alfabetismo funcional algorítmico, es más que eso. Justicia es enseñar a nuestros estudiantes cuestionar. Cuando la doctora decía eso, ¿qué estamos haciendo? Y esa toma de decisión, esa es justicia, porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a ser críticos. Y al ser críticos, donde pueden tomar la decisión de tomar las herramientas que tienen y desempeñarla de una mejor forma. Entonces, entender la tecnología que debe estar al servicio de la dignidad del humano, del ser, no al revés. No que nosotros estemos al servicio de la tecnología, sino es un simplemente instrumento que nos permite a nosotros tanto enseñar como ellos aprender. De hecho, nosotros que tenemos larga data y que venimos de estudiar analógicamente, digo yo, y ahora digitalizados, nosotros empleamos la inteligencia artificial desde otro punto de vista, porque ya traemos nuestros conocimientos teóricos y nosotros lo seleccionamos lo que necesitamos. No simplemente cogemos todo lo que regrese, todo lo que nos arroja la inteligencia artificial. O sea, muy de acuerdo con la doctora, porque bueno, este espacio de conversación coincidimos, a pesar de que estamos en espacios y contextos diferentes, pero el pensamiento y el sentir es el mismo básicamente. Bueno, gracias, Maricé, gracias en sintonía con esas ideas, realmente. Y bueno, ya ahora voy a entrar en otro terreno, vamos a jugar un ratico ¿Ah? para agilizar ese pensamiento y profundizar en nuestras perspectivas. Vamos a dar inicio a una dinámica que yo le llamo mito o realidad. Perfecto. Frente a ustedes, bueno, encontrarán los indicadores correspondientes que estén a su alcance y tras escuchar cada premisa, les solicito que levanten simultáneamente la opción que consideren correcta. Ok.
Posteriormente, dispondrán de un minuto para argumentar su postura bajo el prisma de la pedagogía emergente. Vamos con el ejercicio. ¿La IA reemplazará al docente? ¿Mito o realidad? ¿Se ve? Sí se ve, María. Sí se ve, Maricé. ¿El aula física ha muerto? Vamos a ver. Y Coincidimos. vamos con la siguiente. ¿Calificar es incompatible con innovar? ¿Sí se ve? María, no se ve, María. Bueno, Mira, pero lo sí, puedes decir. Pero lo puedes decir. para mí es realidad, realidad, Ok, en realidad. realidad. Coincidimos. Ajá. Ok, memorizar es una pérdida de tiempo. Lo vi ya, mito por allá, mito por allá, coinciden las dos. Ok. Sí. Bueno, ahora viene la tarea. Ahora tienen un minuto para argumentar por qué una la escogieron, la vieron como mito. ¿En cuántas coincidieron? Todas. Creo que en todas. Todas. Entonces realmente van a plantear por qué cada una de las opciones o es mito o es realidad. Podemos empezar contigo, Maricé. Perfecto. Vamos Ah, a perfecto. cambiar el Bueno, orden. ok, gracias. Ujú. Bueno, la IA puede darnos respuestas rápidas, hasta razonarnos y argumentarnos muchas cosas. Pero formular preguntas que transformen vida no lo puede hacer la IA. La IA, como veníamos conversando hace un poco, es solamente una herramienta para él. Y que la guía de un docente ético, la empatía, la emocionalidad, es un motor preciso para la transformación de la educación. Por eso es que alego que es un mito, porque para mí no nos pueden reemplazar. Pueden reemplazar algunas cosas y facilitarnos la vida en algunas cosas, pero reemplazarnos no. Bueno, Y para ti, María, ¿por qué es un mito? Sí, porque realmente, y es peligroso esto, ¿verdad? Porque nos hace mirar al enemigo equivocado. La inteligencia artificial no va a reemplazar al docente, pero el docente que no la use sí va a ser reemplazado. Porque el reemplazo no es tecnológico, es ontológico. La IA carece de la característica más humana del aprendizaje, la confianza. Un estudiante no aprende porque recibe información, sino porque tiene un adulto significativo que valida su esfuerzo, que le sostiene la mirada en la frustración. Esto es irreductible. Lo que va a desaparecer es la figura del instructor transmisor, pero el educador como acompañante asistencial es más necesario que Tema muy polémico y muy actualizado. Bueno, el sí. aula física ha muerto. Comienzo. Sí, comienza. Sí, Ok, bueno. Mi respuesta fue sí, mito, eh, porque el aula como una estación de transición puede ser que sí haya muerto, pero un aula con espacio de resonancia humana no. Depende cómo miremos el aula. Como decía muy bien en la respuesta anterior, la doctora María decía, el conocimiento no, es como no nos pueden reemplazar, sino reemplaza el que no se adapte. Y entonces hay un debate y construcción social ahorita que se dividen entre los que dicen que ha muerto o no ha muerto. Eso depende del contexto y realidad social que tenga cada espacio geográfico donde nosotros nos ubiquemos. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros de Venezuela, el aula física está muy, muy, muy marcada, a pesar de que existen ciertos avances muy pocos en la parte tecnológica, en plataformas, pero el aula física es una realidad para nosotros en las universidades. Entonces, por eso yo digo es un mito. Ok. ¿Y para ti, María? ¿Cómo lo sí, ves bueno, tú? el aula física, claro, el aula física no ha muerto porque lo que ha muerto es el aula como único contenedor del saber. El error es pensar en términos binarios, físico o virtual. El Exacto. aula física sigue siendo crucial para el encuentro, para lo corpóreo. Aprender a leer el lenguaje no verbal de un compañero, a gestionar el conflicto cara a cara, eso nos enfrenta
o los entrena no se entrena frente a la pantalla. El aula física se transforma en un estudio, en un taller, en un laboratorio de lo humano. No ha muerto, sino ha tenido que reinventar su propósito, realmente hoy en día. Ok. Bueno, seguimos en la ronda. Ahora, Maricé, ¿calificar es incompatible con innovar? Bueno, eso depende mi respuesta fue realidad. ¿Por qué? Porque la calificación por lo general, cuando nosotros vamos a evaluar, es numérica, es un número, es un dato, ¿verdad? A pesar de que a veces le colocan cualidades, pero sigue siendo un dato. Y la calificación numérica a veces es muy subjetiva, castiga, es un combustible de manera negativa para el error. Si el sistema penaliza el ensayo y el error, el estudiante dejará de arriesgarse. Entonces, para mí en específico, calificar me atrevo a ser arriesgada en esto. ¿Por qué? Porque el mejor estudiante no es el que saca la máxima calificación. Hay otras cosas, otras cualidades y otras cualidades que se puede ayudar a tener esas competencias exactas. A lo mejor difiero con muchos docentes que dicen, no, la calificación es exacta y me da un rendimiento. Sí, me da un rendimiento numérico, pero no me dice que si tiene las competencias y las cualidades y las condiciones para. Entonces, bueno, esa es mi Para opinión. innovar. Sí. Bueno, María, ¿cuál es tu Sí, postura? bueno, comparto lo que dice Maricé, porque para mí calificar se entiende como poner un número a un proceso complejo y reducirlo a una letra. Y Exacto. para mí es el mayor inhibidor de la innovación. La Sí, innovación requiere interacción, error, borrador, riesgo. La calificación mata el riesgo. ¿Quién se va a arriesgar a explorar si sabe que su idea va a ser o va a costar un número 4 o un número 3? Ahora, una cosa es calificar y otra es evaluar. La evaluación exacto. formativa, la que retroalimenta, la que permite al estudiante decir, aquí me equivoqué y aprendí, esa es la mejor amiga de la innovación. La Exacto. incompatibilidad no es con la evaluación, es con la tiranía de la nota como fin útil, Porque es básicamente. subjetiva. Ujú. Ok. Es subjetiva, Bueno, realmente. es Aunque digan lo objetiva. contrario, Que es diga subjetiva. lo contrario. Sí. Aunque el Bueno, peso sea de otra manera, otra naturaleza y otro nombre. Bueno, y vamos a cerrar con la última. Memorizar es una pérdida de tiempo, Maricé. un mito, porque no se puede ser crítico básicamente. A veces necesitamos la memorización para algunas circunstancias. Ahorita tenemos muchos estudiantes neurodivergentes. Y entre esos estudiantes neurodivergentes, esa es una herramienta para ellos para su aprendizaje. Entonces, puede ser que perdón, a través de las inteligencias múltiples yo tengo diferentes formas de aprender. Entonces, para mí es un mito porque es lo que mejor le acomoda al estudiante. Si al estudiante le funciona la memorización y que sea un conocimiento a largo plazo, está bien. Mientras que la memorización no se usa simplemente para pasar un examen o para hacer algunas actividades que después no nos va a quedar nada en el futuro. Pero de resto, para mí me parece que es un mito. Ok. Y bueno, cerramos por allí. Este, Cerramos entonces de manera integral. Bueno, podemos nosotros entonces tener un cierre allí, María, ¿qué nos puedes decir? sí, bueno, el problema, como lo decimos siempre nosotros los educadores, que el problema no es memorizar, es que memorizamos y para qué. Si memorizamos para repetir en un examen es vacío, pero si memorizamos porque hemos comprendido profundamente un concepto y lo hemos hecho nuestro, eso es conocimiento. La pérdida de tiempo es no enseñar a usar la memoria como un andamio para la creatividad, no como una jaula. O sea, realmente es darle el uso adecuado a la memorización. No como nosotros cuando estudiábamos, que teníamos que repetir todo lo que nos daba.
Ahora es necesario más bien que el estudiante memorice algunas cosas, pero que también utilice el pensamiento crítico reflexivo y que de ese pensamiento crítico reflexivo él sabe que le va a quedar algo y lo va a poder traducir en conocimiento porque él lo está viendo desde su percepción, desde su punto de vista. Bueno, gracias a las dos. Fíjense que allí, bueno, ya llegando al final de este diálogo intenso, pero muy productivo, y escuchándola, bueno, me queda a mí una reflexión. Fíjense que se han planteado respuestas que nos dicen entonces que educar en el siglo XXI no se trata justo de ello, de tener respuestas terminadas, sino de seguir formulando preguntas hasta llegar a enfrentarlas entre sí y poder hablar nosotros entonces de un constructo emergente que es el que nos dice no todo está acabado, no todo es fijo desde una posición, hay muchas tendencias, pero al final lo importante de todo esto es que no nos podemos quedar en la contemplación, tenemos que seguir avanzando. Y entonces, antes de despedirnos, les pido una idea final para nuestra audiencia de investigadores y docentes. A María le pregunto cuál es el compromiso ético ineludible del educador de hoy. Bueno, ese compromiso es restaurar lo humano en un mundo de algoritmos. Nuestra labor no es fabricar piezas eficientes para un engranaje económico, sino formar personas que usen la tecnología para entender qué nos hace únicos. Frente a la inteligencia artificial, el educador debe ser el guardián de la inteligencia ética y de la sensibilidad colaborativa. Debemos ser activistas de la esperanza. En medio del ruido digital, nuestro deber es recordarle que detrás de cada dato hay una vida y detrás de cada código una decisión humana. El conocimiento no es para acumular, es para aprender a vivir juntos. El compromiso entonces es que la tecnología sea un puente hacia el otro y no un muro que nos encierre en una burbuja de certezas prefabricadas. Eso es lo que es la Muchas gracias humanización. por... Exacto. Esa es la humanizarnos. humanización, que es la que nos estamos mirando cuando decimos que, bueno, hemos avanzado en tecnología, pero hasta qué punto lo humano se está quedando a un lado. No se le está dando el significado y eso es importante, educar en estos tiempos, retomarlo con fuerza. Bueno, Maricé, ¿cómo convertir la incertidumbre en una oportunidad de aprendizaje organizacional? Es la pregunta que quiero con la Sí, que despidamos a esta audiencia. es muy interesante. En verdad que todo el espacio nos ha dado a las reflexiones finales. Todo el espacio nos ha llevado acá. Entonces, a veces pensamos que la incertidumbre es una falta de orden y no es así. No necesariamente tiene que ser una falta de orden, sino un exceso de posibilidades. Más bien, lo veo desde ese punto de vista. Las instituciones educativas deben dejar de temer de lo desconocido, arriesgarse en esas estrategias de evaluación. Nosotros como docentes, arriesgarnos a tomar iniciativas como estrategias y técnicas que nos permitan hacer la transmisión del conocimiento mucho más digerible, con esquemas mentales mucho más flexibles, que nos permita darle respuestas. Porque si el solo método no nos va a llevar a la comprensión ni al conocimiento. Necesitamos ser motivadores, porque nosotros de hecho llegamos a una aula de clase, nosotros no simplemente somos unos docentes, impartimos el conocimiento y nos vamos. Nos convertimos en madre, en hermana, en amiga, en sacerdotes, en pastores, nos compartimos en todo tipo de experiencias allí. Entonces, una incertidumbre es una oportunidad a veces. Esa Bueno, es mi expectativa. bueno, gracias Maricé, gracias Claro. María por inaugurar este espacio con tanta lucidez y en un ambiente tan grato. De verdad que gracias a las dos por estas reflexiones, estas experiencias compartidas. Y bueno,
A nuestra audiencia, este es solo el comienzo. Los espero este miércoles 8 de abril a las 5 de la tarde, donde subiremos el volumen a la tecnología junto a las doctoras Judy Buitriago, Jenis Olivares y Claudia Zuniaga. Analizaremos si la tecnología es realmente el puente que necesitamos o un nuevo laberinto por descifrar desde lo que es la gestión, desde lo que es el liderazgo, desde lo que es su accionar dentro de los espacios universitarios. Soy Sandra Elinor Jiménez Rodríguez. Sigamos habitando la incertidumbre, no con miedo, sino con la curiosidad de quien sabe que el futuro se construye, dialogando. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.